Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, queridas y amadas mujeres conforme al corazón de Dios. Nuevamente desde Iglesia Fortaleza de Sion, estamos con ustedes con un programa más de conocimiento de la palabra. Hemos hablado de la importancia que tiene el saber de la palabra de Dios, es nuestro instructivo. Yo veo en la palabra del Señor que ahí está todo plasmado, todo lo que el Señor quería que nosotros supiéramos, cómo enfrentar situaciones difíciles, cómo disfrutar también de las situaciones de alegría, gozosas, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces, pues, nuevamente estamos desde acá, desde Iglesia Fortaleza de Sion con ustedes, y sabemos también de que así como nosotros estamos siempre pendientes de que llegue el día jueves, también ustedes están con esa inquietud y con ese deseo de saber qué tiene el Señor para cada jueves para nosotras, ¿verdad? Sean bienvenidas. Acá tengo a hermana Miriam Muñoz. Y Miriam, para que le demos un pequeño saludo. Hermanas, bendiciones, bienvenidas sean todas. Gracias por dejarnos platicar un poco de la palabra del Señor y que esta palabra sea de mucha bendición para cada una de ustedes y también para nosotras. Gloria a Dios. El día de hoy, pues, vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y nosotros oímos en la actualidad, y yo me atrevo a decir que tal vez es lo que desea más el ser humano en este momento, que es la paz. Si uno mira a nivel mundial, todo el mundo habla de la paz, aún dentro de los países, porque hay demasiado conflicto, hay demasiada guerra, el mundo está convulsionado, ¿verdad? Y miramos cómo, ahí sí que como dice la palabra, ¿verdad? Se oyen de guerras y de rumores de guerra, ¿verdad? Pero luego vamos también que dentro de los mismos hogares, dentro de las mismas familias y dentro de los mismos países, también hay ausencia de lo que es paz, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, pues sabemos de que el Señor ofreció esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Pero cuando vamos a aplicarlo directamente a nosotros como mujeres, es un reto muy grande que el Señor nos hace, ¿verdad? Porque sabemos que de nosotros depende mucho lo que se mueva en nuestra familia. Así es. La mujer sabia, dice, edifica su casa, ¿verdad? Y yo creo que parte de la sabiduría es pedirle a Dios el que nos ayude a establecer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque definitivamente los problemas siempre van a estar, las enfermedades siempre van a estar, muchas veces la escasez siempre va a estar, pero también tenemos que ver que la bendición de Dios también siempre va a estar. Y estar uno consciente que la paz que Dios nos da no es la paz que ofrece el mundo, ¿verdad? Entonces el día de hoy tenemos el tema mujer pacificadora, porque de alguna manera el Señor nos dice, ustedes son responsables de cómo funciona su casa. Por eso dice, ¿verdad? Lo que voy a repetir nuevamente el mismo versículo donde dice, la mujer sabia edifica, la necia destruye, ¿verdad? Entonces para empezar con nuestro tema, vamos a ver qué significa la palabra pacificadora. Y nos dice así, un pacificador es alguien
¿Qué genera paz? Generar, la hace, ¿verdad? La procura. Dice, es un pacificador, es alguien que genera paz y posee un profundo conocimiento del poder del diálogo. Fíjate que qué precioso, porque sí, últimamente ya tengo bastantes meses, inclusive tratamos temas de eso en este programa, de la comunicación asertiva, porque para que en un lugar haya paz, tenemos que hacer lo que aquí dice, tener el conocimiento del poder o de la importancia que tiene comunicarnos, ¿verdad? Así es. Dice el poder del diálogo, la empatía de la reconciliación. En la práctica, ser un pacificador significa trabajar para prevenir los conflictos Así es. y mediar en los desacuerdos, ¿verdad? Porque sí, no vamos a pretender que todos piensen como nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese conocimiento y de parte de Dios la sabiduría de ver cómo vamos a prevenir los conflictos. Y mediar, dice, en desacuerdos, creando entornos donde pueda prosperar el entendimiento mutuo. Así es. No es solo lo que yo quiero, yo tengo que ver también por la otra parte. ¿Para qué? Para que de esta manera poder generar esa paz que necesitamos en todos lados. Entonces, ¿qué me puedes decir tú, Miriam, de este versículo, de este significado, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros adquirir, Sí. ¿verdad? Estas cosas. Bien, yo creo que acá pues nos llama la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto está en Mateo 5:9. Entonces el Señor nos llama pues a ser pacificadoras. Nosotras tenemos que tener el control, ¿verdad? Pero no solo para nosotros, nuestro beneficio, sino para el bienestar de nuestro hogar, de nuestra familia, en el entorno donde nos encontremos, como dice acá, ¿verdad? También, o sea que eso nos va a servir en todos lados, Miriam. En todos lados. ¿Verdad? Tú dices en la todos casa y si trabajo en algún lado también. También porque como también somos luz, ¿verdad? Amén. Que somos luz. Entonces nosotros en todos nuestros entornos donde estemos tenemos que manifestar la paz. Si hay conflictos, tratar de mediarlos, ¿verdad? De tratar Amén. de solucionarlos, pero no a los golpes, no a decir me pongo de este lado, sino mediar significa ser balanceado. De un lado, no solo de un lado, sino que con ambos, ¿verdad? Llegar a un acuerdo. Amén. Entre el Y es difícil, porque en estos tiempos uno como que ya trae aquello de que, no, yo me voy a imponer. Sí. Entre más grito me van a respetar más, entre más grito voy a adquirir poder, y no es así, ¿verdad? No es así. Tiene que ser en armonía, ¿verdad? Con ambos lados, no solo de uno. Amén. ¿Verdad? Pero fíjate que dice la reconciliación. Sí. Si alguien está peleando con otra persona, pues uno tiene que mediar, ¿verdad? Y reconciliar. O bien, si el conflicto es conmigo, tratar la manera, ¿verdad? De buscar esa reconciliación. Mira, te fallé, discúlpame. Un abrazo, creo yo que con eso, pues, la persona se va a sentir bien, ¿verdad? Fíjate que la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Así y es cierto, porque cuando hay un conflicto y alguien dice una palabrita subida de tono, y si el otro viene y la sube más, y el que más grita, es como te decía, creemos que el que más grita es el que va a adquirir el poder, y no es ahí, sí, porque la Biblia nos dice que la blanda respuesta aplaca, bota totalmente la ira. Yo lo he comprobado, ¿verdad? Yo lo he comprobado porque a veces llega la gente así toda enojada, toda brincona. Está peleando con todo el mundo. Sí, y entonces cuando tranquilo, mire, y empieza uno a bajar la voz y hablar correctamente. Entonces ahí uno mira cómo la otra persona que viene con violencia va bajando poco a poco, ¿verdad? Su estado de ánimo, ¿verdad? Así es. Pacificador significa que tenemos que trabajar para conseguirlo. Así es. Hemos hablado de que definitivamente todo a nuestro alrededor, si nosotros queremos ser como tú decías, la luz, ¿verdad? La luz de Dios en donde estemos, donde nos movamos, tenemos que ser definitivamente que si nosotros queremos ser esa luz, tenemos que ceder nosotros. Tenemos que
aplicar lo que la palabra nos enseña, Así es. no lo que aprendí allá, porque mira, hemos hablado mucho de lo que aprendemos dentro del hogar. Así es. Si tengo una mamá gritona y abusiva, Así voy a hacer. así va a ser el hijo o la hija, Así. ¿verdad? Entonces tenemos que, ahora, te decía yo, eso se trabaja. Ujú. Se tiene que ¿Cómo buscar. podríamos trabajar? Que buscar, que perseverar, Bueno, que costar hasta cierto punto. sí, escuchando prácticamente la palabra de Dios, o sea, hacerla nuestra, ¿verdad? Porque si lo leemos en la palabra, nosotros también tenemos que procurar hacer lo que la palabra del Señor dice. Nos va a costar muchas veces, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta dejar esos malos hábitos que tenemos. Sin embargo, nosotros queremos ser criaturas nuevas en el Señor. Entonces debemos de buscar la paz, buscar esa serenidad, no salirnos de control, ¿verdad? Porque cuando vienen conflictos, a veces hay personas pues que se quieren salir, ¿verdad? Y se quieren ir a los cuentazos. Sin embargo, pues el Señor nos llama a tener paz, a ser pacificadoras, tener en nuestros entornos, desarrollar esa paz, porque no es como algo que lo podamos encontrar fácilmente, sino que es algo que nosotros tenemos que buscar Amén. y atraerlo y hacerlo, ¿verdad? Sí, pues, porque yo creo que dice crear los entornos, Así es, en ¿verdad? nuestro En entorno. donde, Nos desenvolvemos, donde nos desenvolvemos. sí, ¿verdad? diariamente, ¿verdad? Ajá. Sí, porque a veces nosotros decimos, ay, no, mejor no. Es más fácil evadir, Ujú. ¿verdad? Ay, que miren ellos cómo salen, porque así somos. Ajá. Pero el Señor nos es bien claro en su palabra, ¿verdad? Así es. Que Él dice que bienaventurados los pacificadores, porque ¿qué dice más? Serán llamados hijos de Porque Dios. serán llamados hijos de Dios. Es una Entonces, promesa. si no somos llamados hijos de Dios es porque realmente no estamos trabajando para llegar a ser ese testimonio de que como hijos de Dios, donde quiera que yo voy a estar, voy a procurar, voy a trabajar para alcanzar esa paz, esa reconciliación, ¿verdad? E ir quitando los desacuerdos, ¿verdad? Así es. Que pueden haber dentro de nuestra familia. Así es. Vamos a ver cuáles son los sinónimos de pacificador. Yo te voy a preguntar y tú me vas muy a bien. contestar. Muy ¿Qué significa un conciliador? Bueno, es un ser que se esfuerza, que se esmera por mediar y trae armonía en los tiempos de discordia. Ujú. Este es un conciliador. Amén. Fíjate que es el que se esfuerza. Ajá, se esfuerza. Esto quiere decir, Miriam, de que no va a ser fácil muchas veces. No. Porque fíjate que si a veces nos cuesta un poco como que controlar nuestro propio temperamento o carácter, a veces nos cuesta a nosotros. Así es. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que morir para que Para Cristo que Cristo viva en nosotros. crezca en nosotros y se pueda ver Él en nosotros. Así es. Entonces, esto que requiere un esfuerzo. Así es. Es un esfuerzo y como dice aquí, también traer armonía. O sea que no solamente me esfuerzo, sino que tengo que vivir en armonía con los demás. Fíjate que ahorita que hablas de armonía viene a mi mente algo muy, muy, muy bonito. Yo siempre he dicho que la necesidad que nosotros como seres humanos, pero principalmente como hijas de Dios, tenemos que buscar esa armonía. Así Hay es. una parte de la Biblia que nos dice a nosotros, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Ujú. Pero no queda hasta ahí, dice en armonía, en armonía. Ajá. ¿Por qué? Porque la armonía también pienso yo que se requiere de trabajo para alcanzarla, ¿verdad? Cuando yo miro armonía, luego viene a mi mente una orquesta sinfónica, Ajá. Sí, ¿verdad? todos trabajan. Ahí hay ¿qué te digo? Un número bastante grande de instrumentos, de diferentes instrumentos. Pero para tocar bien un instrumento se requiere de práctica continua. Ajá. Practicar y practicar. Y cuando uno oye a músicos, dicen, es que yo, ¿qué te digo? Yo practico 4 a 5 horas diarias Sí. para el instrumento, Para ¿verdad? poder. Entonces, cuando
yo miro una orquesta sinfónica, miro instrumentos que tocan finito, miro esas cosas así como trombones, una cosa así que saxofón, hay un montón. Están esos grandes tamborones también, porque no es solo batería, unos tambores. Hay un sinnúmero de instrumentos. Así es. Pero cada uno que va a tocar un instrumento tiene que esforzarse. Y aquí dice, conciliador es un ser que se esfuerza. O sea que no va a ser fácil, amada o amado que me estás viendo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tan lindo que es, ¿verdad? A mí me gusta mucho la música sinfónica. Sí, pero me gusta cuando ya se oye el ensamble. Cuando ya viene esa unión de todos los instrumentos. Pero se sincronizan y se sincronizan y es algo bello, es armonía, ¿verdad? Pero aquí lo estamos hablando de la armonía como personas, como seres humanos, ¿verdad? Entonces digo yo, no es fácil. No es fácil, cuesta, va a llevar su tiempo. Así es. Pero nosotros tenemos que poner ese esfuerzo para cumplir lo que el Señor nos está mandando a hacer. Porque aquí Él dice que nosotros somos pacificadores. Los hijos de Dios somos pacificadores. Y también otro sinónimo de pacificador es reconciliador. Así es. ¿Qué quiere decir reconciliador? Es una persona que tiene la habilidad para conciliar los conflictos, ¿verdad? Y para unir a las personas. Es una persona, pues, o sea, ¿Cómo lo podrías hacer? Pienso por ejemplo, un ejemplo. Sí, reconciliar viene a ser como que si una persona y otra persona están están en conflicto, nosotros pues ser la habilidad, o sea, aquí dice que es la habilidad, o sea, que tengo que tener esa habilidad para unir, ¿verdad? Esos desacuerdos que pueden conllevar, ver qué pasó, escuchar a ambos como un árbitro, ¿verdad? Escuchar a ambos y estar y reconciliar, tratar la manera de llevarlos a la reconciliación. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el Señor. No quiere que estemos en desacuerdo, no quiere que estemos en conflictos, que estemos desunidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que unir, ¿verdad? Como hijos de Dios. Sí, fíjate que precioso, porque esa habilidad, esa sagacidad, pienso yo, hasta facilidad. Tal vez no todos los tenemos, pero yo creo que... como un don, ¿verdad? Yo conozco personas que aún en su voz se les siente esa delicadeza para dirigirse hacia otros, para convencer a otros, ¿verdad? Pero no bruscamente, sino que tener esa habilidad, pero sobre todo estar dispuestos. Estar dispuestos a unir y a reconciliar, no importando el tiempo que necesitemos para que eso se llegue a dar. Porque como decíamos, no es fácil. Es lograrlo, ¿verdad? Pero lograrlo. O sea que la meta es reconciliar y ya no dejo de hacerlo hasta que lo logre. Amén, amén, porque el Señor pues dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder. Y saber que si el Señor me puso a mí como una mujer pacificadora, Él me ha habilitado y Él me está enseñando a cómo alcanzar lo que Él me está mandando a hacer. Ahora, es otro sinónimo de pacificador, definitivamente, es pacifista. ¿verdad? Es. Entonces, pero aquí se nos habla de guardián de paz y de serenidad. ¿Qué me puedes decir esto? Bueno, un guardián, o sea, que vigila, que siempre está atento a tener la paz y la serenidad. Quiere decir que no es fácil, como ya lo hicimos ver, ¿verdad? Sino que tenemos que tener la habilidad de hacerlo y tratar la manera de hacerlo. Guardián quiere decir que yo voy a velar para que se cumpla el ser pacificador en mi vida. Así Aleluya. Y es importante porque cuando nosotros en nuestro hogar, pues, sean los conflictos de los hermanos, ¿va? Así es. Pero yo creo que Dios también nos ha preparado con su palabra. Así es. ¿Verdad? Y el libro de Proverbios es bien lindo porque en Proverbios se habla mucho de lo que es la paz. Se habla mucho
de lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos, ¿verdad? Sí, Y esto es convivir. bien. Amén, así es. Entonces, serenidad. ¿Qué quieres decir serenidad? Ser una persona pacífica, una persona que tiene paz, que transmite paz. Eso es ser sereno. Fíjate que aquí tengo yo un concepto de lo que es serenidad. Y dice, la serenidad es definida también como una experiencia emocional que contribuye a la aceptación de una situación y se concibe como un estado de equilibrio físico y mental, emocional y espiritual que se presenta cuando una condición indeseable y desfavorable en la vida puede ser gestionada o aceptada. Qué precioso, porque fíjate que se nos dice el pacifista es guardián de la paz y la serenidad. Pero cuando leí esta definición, quiere decir también de que se tiene esa madurez, podríamos decir, emocional, ¿verdad? Para que nosotros podamos aceptar ciertas cosas que tal vez no nos gusten, que tal vez no es lo que yo esperaba. Así es. Pero que como tengo la serenidad, ¿verdad? De parte de Dios en mí, entonces tengo que entender que no siempre las cosas van a ser como yo creo o como yo espero. Así ¿verdad? es. Ahora, eso es lo que yo puedo sentir, pero tener la habilidad también de trasladárselo a otras personas, ¿verdad? Porque a veces, a mí me ha pasado, ¿verdad? En la consejería, muchas veces vienen personas bien negativas, ¿verdad? Por alguna situación que están viviendo, que estén pasando. Pero el Señor nos da esa habilidad de permitir que nosotros le digamos a la persona o le pongamos otro punto de vista. El problema es el mismo, pero todo depende de cómo lo tomemos, ¿verdad? Si yo lo tomo con serenidad, de que aunque no me guste, que aunque no me parezca, pero no lo voy a cambiar. Pero tampoco eso me va a desequilibrar, ¿verdad? Porque dice, se concibe como un estado de equilibrio físico. No. Es un equilibrio, prácticamente no salirme, ¿verdad? Que esta situación venga y me saque, como dicen, perdonen hermanos, me saque de onda, ¿verdad? Dice que se concibe como un estado de equilibrio físico, mental, emocional. No tiene que trastocar mis emociones. Una situación que no me agrada o que no me gusta, no tiene por qué afectarme también las emociones, ¿verdad? Dice mental, emocional, pero también dice espiritual. ¿Cuándo se presenta? Cuando una condición es indeseable, ¿verdad? Y desfavorable en la vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa serenidad de poder aceptar cosas que también no nos parecen, no nos gustan, ¿verdad? Otro sinónimo de pacificador es componedor. Qué lindo. Sí. Porque dice que es el maestro. ¿De qué dice? Es maestro en el arte de encontrar soluciones y restaurar el equilibrio. Quiere decir que es un así como decíamos, como la orquesta, ¿verdad? Compone, ¿verdad? Es armónica. Es armónica. Fíjate que sí, porque el encontrar soluciones, yo siempre he pensado, no sé qué piensas tú, o tú que estás viéndonos en esta preciosa tarde. Yo siempre he pensado que el que está inmerso en el problema nunca va a tener la misma visión que tiene el que no está involucrado en el problema. Sí, que está observando. ¿Verdad? Sí, porque muchas veces los que estamos metidos en el problema o en la situación adversa o cualquier situación que se está presentando, como que tenemos la visión más corta. Como que estamos metidas en algo y de ahí no salimos. Pero viene otra persona, ¿verdad? Como dice aquí, con el arte de encontrar soluciones. Entonces lo va a ver de otra forma y nos va a cambiar el disco, el chip, podríamos decir, ¿verdad? Decirle, mira, esto y esto está pasando. Pero acuérdate que todo obra para bien. Sí. ¿Verdad? Entonces no sé si ya viste que qué de positivo puede tener esta situación que no te parece. Exacto. Que te tiene inquieta
que te tiene desequilibrada, ¿verdad? O te tiene angustiada. Entonces, tener esa habilidad para encontrar soluciones, ¿verdad? Así es. Y poder cambiarle la forma de pensar a la otra persona, enfocándola en que el Señor permite todo, ¿verdad? Así es. Y aún las cosas que son consecuencia de malas decisiones que hemos tomado, aún de eso, el Señor también tiene control. Tiene el control. Y de esa manera también poder como que encontrar nuevamente el equilibrio, ¿verdad? Así es. Para que no haya tanta, sí. ya no tener esa angustia o ese problema o esa inquietud. Tratar de controlarnos, ¿verdad? Amén. Pero pacifista también significa árbitro. Eso es duro, tú. Sí, el árbitro. No, yo lo voy a poner sobre la mesa con algo sencillo. Ajá. Cuando se pelean dos nietos, sí. ¿verdad? Uno quiere a los dos. Ajá. Y los dos tienen razón. ¿Qué hacemos ahí? Tratar la manera, ¿verdad?, de ser un buen árbitro, pero llamarlos a conciliar y buscar cómo empezó la situación. Y bueno, yo como madre, ¿verdad? ¿Por qué se están peleando? Usted, primero, bueno, son hermanos, ¿verdad? Los hermanos no se deben de pelear, ¿verdad? Y segundo, ¿quién inició? ¿Por qué lo inició? Bueno, entonces empezamos a encontrarle el enredo, ¿verdad?, que hay, y tratar de llevarlos a la reconciliación y a la paz, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca. Entonces, buscarle en dónde está la situación, quién empezó, quién inició, o cómo inició la situación, y si ambos fueron culpables o solo uno, ¿verdad? Pero sí buscar es difícil, ¿verdad? Porque tiene uno como que entrevistarlos, ¿verdad? ¿Qué te pasó a ti? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó aquí? Entonces, pero tratar la manera en mi caso, yo les digo a mis hijos, ustedes son hermanos, los hermanos no deben de pelearse. Porque solo como yo solo tengo dos, ¿verdad? Ustedes solo se tienen el uno al otro. Entonces, tienen que ellos estar en armonía, vivir en la paz, ¿verdad? Así es. Eso es lo que significa también, ¿verdad?, ser juez, o como un juez imparcial, ¿verdad? También es un árbitro. Si se da cuenta, pues en un equipo de fútbol, por ejemplo, están los jueces, ¿verdad? ¿Qué problema los del equipo de fútbol? Están los árbitros y no pueden hacerse de un lado a otro, sino que ellos tienen que juzgar conforme a lo que cometió el equipo. Amén, gloria a Dios. Así. Fíjate que vamos a ir a lo que es la Biblia. Ajá. Y quisiera que por favor fuéramos al libro de Mateo 5:9. Porque nos vamos a dar cuenta también lo que significa un pacificador para Dios, ¿verdad? Así es. Y es algo tan importante para el Señor que en su palabra dice esto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esto es bienaventurado, es una promesa. Así es. ¿Eres pacificador? Serás llamado hijo de Dios. ¿Eres pleitisto? No serás hijo de Dios. Sí. ¿Te gusta buscar problemas? No eres hijo de Dios. Así es. Pero bienaventurado significa doblemente bendecido. Así es, o también tiene un significado de que, ahorita le voy a decir bien, es ser feliz, dichoso, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. O sea que eso también significa bienaventurado, o sea, alguien digno de felicidad. De ser feliz, de estar contento, de estar gozoso. Así es. De mucha bendición. Esta es una promesa que pues definitivamente el Señor la dejó para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Para sus hijos. Y la dejó en su palabra. Ajá. Aquellos que tienen la paz y la serenidad en su corazón, quiere decir que si nosotros anhelamos ser mujeres pacificadoras, tenemos que trabajar para alcanzarlo, y cuando ya lo alcancemos tenemos que tener la capacidad de transmitirlo. Así es. Hacia a los que nos rodean, hacia las personas con las que nosotros convivimos o con las que tratamos, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que transmitir la paz que nosotros llevamos en nuestro corazón. Por eso es importante, porque no podemos dar
lo que no tenemos. No. Y si en nuestro interior no hay paz, ¿cómo vamos No a la dar nosotros manifestamos. algo que no tenemos? Ujú. Y tenemos que transmitir esa paz que llevamos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a ver? A través de la forma en que nosotros actuamos, a través de nuestro testimonio, ¿verdad? En nuestro caminar diario. Ajá. Por eso hablamos siempre, decimos el testimonio dentro de nuestro hogar, dentro de donde nuestro trabajo, desarrollamos. dentro de la iglesia donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Para que nosotros seamos llamadas hijas de Dios. Hijas de Dios. Amén. Hijo, ¿qué dice? Un hijo es un ser extraordinario. Así es. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, como vemos, es un hijo, pues es una herencia de Jehová, como lo dice Salmo 127:3. Ujú. Y como padre, pues como madre que soy, puedo compartir que un hijo, pues nosotros, ¿cómo tratamos a un hijo? Lo amamos, lo cuidamos, si son pequeños, los bañamos, los limpiamos, estamos detrás de ellos. Entonces, así, si el Señor nos llama hijos, entonces, ¿cómo nos va a cuidar el Señor a nosotros? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios. Nos va a cuidar de una mejor manera, ¿verdad? De cómo nosotros somos con nuestros hijos. Y si se da cuenta, pues, y nosotros como madres, pues, vamos a buscar siempre el bienestar para ellos. Sí, y fíjate que es bien lindo porque si nosotros la Biblia nos habla, si nosotros queremos lo mejor Ajá. para nuestros hijos, nosotros no vamos a desear nada para nuestros hijos, malo para nuestros hijos. Así es. Entonces, cuanto más en nuestro amado Cuanto Padre más Él Celestial, ¿verdad? que mandó a su hijo para Ajá. comprarnos. Y cuando ¿verdad? él habla de hijos en su palabra, dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, cosa de honra, Ujú. el Así fruto es, del el vientre. fruto de vientre. Eso en cuanto a los hijos de nosotros, ¿verdad? Ujú. Ahora Él cómo nos mira como Como nuestros nos da a hijos. nosotros. Ujú. Él es para mí que es el padre ejemplar, es lo más grande como padre, Así ¿verdad? es. Entonces en esta hermosa promesa vemos que Dios nos llama a sus hijos, ¿verdad? Ujú. Y si somos hijos, también dices que somos coherederos Ajá, somos de herederos su gracia. Así ¿Qué es. entiendes coherederos de su gracia, Miriam? Pues un coheredero comparte, ¿verdad? Una herencia, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Jesucristo tenía la gracia de Dios, tenía todo lo de Dios. Entonces quiere decir que Él es un ejemplo de lo que el Señor quiere que nosotros también tengamos. El poder de Jesucristo que tuvo para sanar enfermos, para hacer milagros. Él también quiere que nosotros seamos coherederos de esos poderes que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Porque somos hijos de Dios, como dice la palabra acá, dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces compartimos prácticamente el ser hijos de Dios. Lo mismo que nuestro Jesucristo tuvo, nosotros también somos partícipes de esa herencia. Sí, y dice herederos de su gracia, Ajá. ¿verdad? Entonces De su una gracia. de las cosas que también yo veo y creo que es indispensable que vayamos en pos de eso, es de decirle, Señor, dame de tu gracia. Así es. Yo siempre les digo a las hermanas y cuando platico con personas les digo yo, pidamos la gracia de Dios. Así es. La gracia de Dios es cuando logramos alcanzar la gracia de Dios, donde quiera que vayamos vamos a ver que las puertas se nos abren. Así. Vamos a ver que a las personas les vamos a caer bien, Ujú. no por mérito propio, sino que viene la luz de Cristo, viene la gracia de Dios que se está moviendo en mi vida. Así A mí es. me ha pasado, a veces ando por ahí y gente que no me conoce, Ujú. y yo digo, no hay duda de la gracia de Dios, pero O yo usted sí tiene algo ya diferente, le dice. ya tengo yo eso, ya tengo esa certeza
que la gracia de Dios me acompaña. Así es. Y esa gracia de Dios hace que en mí miren algo que tal vez yo ni lo miro, Ajá. ¿verdad? Pero es la gracia de Dios, ¿verdad? Así es. Ahora, dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. Ajá. Si yo me dejo mover por el Espíritu Santo, si mi espíritu, el espíritu de Lisette, se deja mover por el Espíritu Santo, entonces es cuando dicen, por lo que yo miro, por el testimonio de esta hermana, el testimonio de este hermano, yo sé que es un hijo de Dios. Porque también está por el otro lado, que dicen, por lo que yo miro, por el testimonio, este no es hijo de Dios. Sí. Porque para ser como él, mejor Mejor. me quedo como estoy. ¿Qué te parece? Sí. Ajá. Sí, la verdad que tenemos que dar ese testimonio también, ¿verdad? Ajá. Porque el Señor quiere que todos sean alcanzados. Y si no hay quien manifieste el amor de Dios, el poder de Dios, ¿cómo van a ser alcanzados otros que no conocen al Señor? Nosotros somos como una luz y también somos también un ejemplo de que esas personas que están pasando situaciones difíciles y que no conocen al Señor, por medio de nosotros lo van a conocer. Pero eso va a ser por medio de nuestro testimonio. Fíjate que cuando estábamos viendo acá, que dice que somos también coherederos Ujú. con Cristo, Así es. ¿verdad? Pero cuando vamos a investigar o vamos a ver qué es un coheredero, Ujú. dice que es un heredero que comparte una herencia con una o más personas. Y en este caso, si somos hijas de Dios, compartimos con Jesucristo la herencia. Ujú. ¿Qué entiendes tú por esto? Y aplicado a tu vida cuando leemos nosotros estas cosas. Sí, y bueno, pues que somos herederos, ¿verdad? Juntamente con Jesucristo. Considero que Jesucristo fue el verdadero ejemplo de cómo nosotros debemos de ser, ¿verdad? Pacificadores, llenos de la gracia de Dios, no tenía temor, hacía milagros. Él era pues prácticamente una representación de lo que es nuestro Dios. Y si acá dice que compartimos la herencia, es porque nosotros también somos partícipes de eso. Que el Señor quiere que nosotros logremos también lo que Jesucristo demostró. Tener fe, tener paz, tener serenidad, ¿verdad? Que Él creo que fue sereno en todo. Cuando, por ejemplo, le llevaron a la mujer que estaba en el acto, sus respuestas fueron pacifistas, ¿verdad? Él no dijo, bueno, ella está pecando, juzguémosla. No, Él trató la manera de llevar a la conciliación y decir, bueno, ser sabio. No la juzgó, no la señaló, fue sabio. Ahí sí que fue como una ética que Él nos enseñó a nosotros de cómo nosotros debemos también ser. Él dijo, bueno, quien tire la primera piedra, ¿verdad? Que se encuentre libre. Que se encuentre libre de pecado. Entonces, igualmente nosotros debemos de ser así, porque a veces juzgamos antes de tiempo a las personas y no sabemos qué está pasando en las personas. Y debemos de ser como Jesucristo. Fíjate que coheredero. Ajá. Cuando yo oigo esta palabra coheredero o la estoy leyendo acá, Uh-huh. viene a mi mente pues lo que es la herencia, Uh-huh. ¿verdad? Sabemos que la misma Biblia nos dice que que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Uh-huh. Sabemos que Cristo es nuestro hermano, Uh-huh. ¿verdad? Nuestro hermano, podríamos decir nuestro hermano mayor, el primogénito Uh-huh. de muchos, Así ¿verdad? es. Entonces, dice que el coheredero es el que comparte una herencia Uh-huh. con más personas. Uh-huh. No es solo un heredero. Ajá. Entonces, el Señor Jesús nos dio a nosotros esa participación en la herencia que Él traía, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que como hijas de Dios, Uh-huh. hermanas con Cristo, compartimos la herencia que Él recibió, ¿verdad? Pero vemos la vida de Cristo, pero cuando nosotros vamos y nos damos cuenta de la vida del Señor Jesús, pues el Señor Jesús fue intachable, Uh-huh. fue sin pecado,
fue ejemplar. Ujú. Y yo creo que a través de estas cosas, que era un hombre, como te decía, intachable y ejemplar, yo creo que a través de eso, él demostró Ujú. el poder y su gloria. Así es. Porque él no tuvo una vida fácil aquí. No, Él tuvo una vida difícil. También Él nos padeció. damos cuenta, padeció y mayormente que nosotros. ajá, Pero nos damos cuenta que también, así como él demostró su poder y su gloria, ujú. también nosotros podemos demostrar poder y gloria. Así ¿Cuándo? Cuando nosotros venimos y obedecemos la palabra de Dios. es. Ujú. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estoy demostrando el poder de Dios en mi vida. Así es. ¿Yo voy a demostrar el poder de Él en mi vida o voy a demostrar que Él no tiene poder? ¿Cómo miras tú Sí, esto? así como dijiste con la palabra, ¿verdad? Porque Jesucristo fue tentado y con palabra reprendió esas tentaciones. Entonces, nosotros también tenemos la palabra, ¿verdad? Tenemos que tener ahí, por si vienen los dardos del enemigo, escrito está. No seré tocada, soy bendición, soy hija de Dios, soy aquí. Ningún arma forjada contra mí prevalecerá. O sea, nosotros tenemos que estar armadas también con la palabra. Y Jesucristo estaba armado con la palabra. Entonces, y también fue tentado. O sea, que padeció todo lo que nosotros también Y fíjate que padecer. fue tan así, que cuando nosotros recordamos cuando Él fue tentado en el monte, Ujú. Él fue tentado con palabra. Con- Por eso es necesario que nosotros pues tengamos ese conocimiento. deseo Ujú. de adquirir el conocimiento. ¿Por qué dice la Biblia que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento? Ujú. Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos las armas Ujú. que tenemos a través de la palabra, porque dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Entonces el Señor Jesús sabía eso. Él sabía la palabra y la sabía de tal manera que sabía que al igual que nosotros tenía que venir a padecer como cualquiera, Así es. ¿verdad? Que Él tenía que padecer situaciones humanas Ajá. como nosotros también las pasamos. Para entendernos ¿Verdad? Ajá. y también para servir de ejemplo que sí se puede. Pero ahí fue, sin embargo, demostró una vida llena Ajá. de poder, De poder. de milagros. Ujú. Fíjate que esa vida llena de poder, de alguna manera nosotros tenemos que creerla. Así es. Yo tengo que creer que mi vida está llena del poder de Dios. Amén. Así Porque si yo no lo creo, yo no voy a actuar. Yo no voy a aplicar la palabra en mi vida si yo no lo creo. Ujú. Yo tengo que apropiarme de esa palabra. Creerla. Ajá. Así Entonces, y sabiendo que también Cristo padeció, y si Él venció, Venció. nosotros vamos a vencer, porque somos las que vamos o los que vamos atrás de Él, Ujú. ¿verdad? Él nos sirvió de ejemplo, Ujú. ¿verdad? Y cuando esto suceda, nosotros vamos a poder enseñarle a las demás personas cómo se manifiesta el poder de Dios cuando nosotros realmente lo buscamos y anhelamos, ¿verdad? Así es. Y una de las cosas que es importante también que entendamos hoy es que la iglesia es la que tiene la autoridad espiritual. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros tenemos el poder espiritual para hacer milagros. El Así Señor es. nos ha dado esos dones espirituales. Amén. Nos ha dado talento, nos ha dado tanto. ¿Para qué? Para decir, bueno, soy hija de Dios y aquí estoy, Así es. con mi testimonio. Que Ujú. no tengan nada que achacarme. Por supuesto, no somos perfectas. No estamos diciendo que somos perfectas. Pero estamos en ese procurar Estamos caminando. hacer lo bueno. Estamos caminando, ¿verdad? Así es. Entonces, obedeció a Dios. Jesús obedeció al Padre. Así es. Definitivamente. Y es nuestro ejemplo, ¿verdad? Mira, Así es. ahora, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos aplicar nuestra vida,
el conocimiento de la palabra, cómo lo podemos aplicar en los problemas, en los retos, en las cosas que vienen a nosotros, que nos confrontan a nosotros. Sí, ahí sí que también, ¿verdad? Con palabra, con oración, buscando paz, tratando la manera de llevar a cabo, ¿verdad? Lo que dice acá, que ser pacificadoras, reconciliadoras, árbitros. Entonces, tratar la manera de llevar a cabo esto que el Señor está pidiéndonos que nosotros seamos, porque los conflictos van a estar a diario. Los conflictos van a estar en todo momento. Y nosotros, sin embargo, tenemos que ser como una luz, una antorcha, y procurarlos y estar ahí siempre buscando esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Yo quisiera hacer un pequeño receso para presentarles una invitación a cada una de ustedes. Tenemos algo muy lindo que el Señor tiene para nosotros para finalizar las actividades de damas, y quisiera que pudiéramos ver el anuncio. Felicidad, hoy mi Señor, estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Dilo, cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran Rey. Sí, Señor, y cantan santo, 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 santo al gran Rey, y dicen santo, santo al gran Rey. ¡Oh, te damos gloria, Padre! Tú eres santo por siempre. Gloria a Dios. Así, hermanitas, que aquí espero la llamada de ustedes. Si el Señor pone en sus corazones estar participando, estar en esa coinonía con nosotros para este retiro, va a ser de gran bendición y de gran privilegio tenerlas con nosotros. Que Dios me los bendiga. Ahí salieron los teléfonos y ustedes pueden llamar para apartar su espacio, porque ya son pocos los que nos quedan, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con nuestro tema que tenemos, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos a Juan 1:12. Es un versículo bien conocido, ¿verdad? Y lindo también. Sí. A veces son tan sencillos, pero son tan profundos que dejan algo ahí Tienen dentro un de uno. significado Sí, bien dice. profundo. Dice así, yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice así: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, pues definitivamente tenemos el llamado de ser pacificadoras, Así es. ¿verdad? Pero en la misma Biblia nos dice bienaventurado. Bienaventurado quiere decir, ya lo habíamos Dos dicho veces. anteriormente, quiere decir feliz. Así es. O sea que nosotros, como bendecidas de parte del Padre, tenemos que ser personas, ser mujeres felices, ¿verdad? Mujeres dichosas, mujeres gozosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera es lo que nosotros, por lo que hablábamos, ¿verdad? Las capacidades que debemos de tener de trasladar, ¿verdad? Trasladar la armonía, la conciliación, pero también ser capaces de trasladar la bendición, de trasladar felicidad. Yo le pido mucho al Señor, fíjate, yo le digo, papito, dame gozo, dame alegría, dame amabilidad, porque yo quiero ser como Él, ¿verdad? Y eso se transmite. Se transmite Porque si usted se ríe con alguien, esa persona le responde la sonrisa. Entonces eso se puede pegar, se puede contagiar. Sí, y yo como hija de Dios, eso es lo que tengo que reflejar, ¿verdad? Así es. Eso es lo que yo tengo que reflejar, porque
los hijos de Dios no podemos reflejar amargura, tristeza, que la sentimos, a veces sentimos, Sí, la sentimos. pero nosotros no podemos Permanecer permitir en que eso porque eso crece. nos envuelva, Ajá. ¿verdad? De tal manera que no podamos ya mostrar la gloria de nuestro Padre Celestial. Bienaventurado también tú decías, y eso es cierto, que significa también digno de felicidad. Digno de felicidad. Entonces, yo soy digna. Dice el Señor dice en su palabra, yo te prometo que serás feliz. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me acuerdo de ese pasaje bíblico donde dice, yo te prometo que serás feliz, yo me pongo a pensar, porque yo definitivamente a los que me rodean, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, yo quiero trasladarle Esa lo felicidad. bueno del Señor, la Así es. paz de Dios, el reposo del Señor, esa felicidad, ¿verdad? Dar Porque el como Señor nos testimonio. dio todo, Así todo es. lo bueno. Solo salimos y nos damos cuenta de la grandeza, de lo inmerecido que muchas veces recibimos de parte de Él, pero Él no lo quiere dar, Así ¿verdad? es. Entonces, ser bienaventurado representa un estado de felicidad Ujú. individual, Así es. pero también una conexión más Profunda. profunda en lo espiritual. Así es. Si yo estoy bien, fíjate que una de las cosas que yo digo, si yo estoy bien, yo sé que mi familia va a estar bien. Así es. Si mi familia está bien, yo me voy a sentir bien. Entonces procurar esa paz que Él prometió Así es. cuando se fue. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ujú. Pero no se las doy como se las da el mundo, Sí. sino como yo. Ajá. Ese reposo, ese sosiego, esa alegría, que no importando lo que esté sucediendo, nosotros vamos a tener la tranquilidad. esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más? Así es. Pues este estado es un estado también del ser bienaventurado, es un estado de gracia, también es considerado un regalo, ¿verdad? Divino, una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da a nosotras como sus hijas. Gloria a Dios. Entonces, ahora, regresemos nuevamente a Juan 1:12, donde dice, más a todos los que se les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo Así creo es. que aquí la palabra clave es a los que creen. Así es, en su ¿Verdad? nombre. Para tener la potestad es importante que creamos. ¿Crees tú, mi amada hermana? ¿Tú crees todo lo que la palabra te dice? ¿Tú crees todas las promesas que el Padre nos dejó? Que el Señor Jesús también nos dejó antes de irse. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solo eso, fíjate Miriam, sino también nos dio la autoridad Ajá, la autoridad. sobre cosas del mal. Ujú. Porque dice, yo les doy la potestad de hollar serpentes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los tocará. O sea, que el creer en su nombre es lo que es la fe. El tener fe que Él me va a dar lo que me ofreció, que todo lo que Él dice en su palabra, que yo tengo acceso, que yo tengo derecho, Él me lo va a dar. Ujú. Potestad es un poder que otorga derechos y como hijas de Dios tenemos los mismos derechos que tiene Él. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí. Y ya vamos a ir terminando porque el tiempo ya se Amén. nos fue. Sí, y como vemos, ¿verdad? Potestad es un poder, ¿verdad? Que otorga derechos. Entonces nosotras como hijas de Dios tenemos derechos. Los derechos que Él manifiesta en su palabra, sus promesas, esas van a ser cumplidas si nosotros creemos en Él, si nosotros manifestamos esa paz que Él quiere que nosotros manifestemos. Gloria Gloria a Dios. Bueno, mis amadas y amados que nos están sintonizando en esta tarde tan linda, tan soleada, pues ya el tiempo ya se nos terminó. Pero vamos a tratar otros temas de mucho interés para todos en los próximos jueves que tengamos, siempre a las 4 de la tarde. Hay tanto que aprender,
Yo pienso, fíjate, Miriam, de que yo creo que yo voy a dejar de aprender hasta que esté, ahí sí que rostro con Él, ¿verdad? Rostro, cara a cara con Él, ¿verdad? Entonces, mis amados, vamos a orar para dar por concluido nuestro estudio del día de hoy. Y sobre todo, el hacerles un llamado, realmente que en estos tiempos de tanta convulsión, en estos tiempos de tanta enfermedad, de tantas cosas que se están levantando, nosotros nos recordemos que estamos bajo promesa de nuestro amado Señor y que lo que nos corresponde a nosotros es realmente obedecer a su palabra. Y en este momento en la oración vamos a pedirle al Espíritu Santo que envíe sobre nosotros esa paz que el Señor dejó. Así es. Esa paz por la cual Él pagó un precio muy, muy alto. Y nosotros no tenemos derecho de verla como algo insignificante, no. Tenemos que verla como lo que realmente es. Son las armas de nuestra milicia, el ser pacificadoras. Dentro de los frutos del Espíritu Santo está amor, gozo, paz. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, el ser pacificadora requiere de que yo permita que el Espíritu Santo me vaya guiando a dar ese fruto que es muy importante, que es la paz de Dios. Padre que estás en la gloria, a ti venimos, Señor, en esta preciosa tarde, mi Rey, con corazones agradecidos, gozosos, Señor, porque tú día tras día nos estás enseñando de tu preciosa palabra. Gracias te doy, y a ti también que estás ahí viéndonos, dile a tu Padre, a nuestro Padre Celestial, dile: Padre, envía a mí un espíritu, Señor, de paz, porque yo quiero ser esa pacificadora por la cual Él me va a llamar hija de Dios. Gracias, papaíto lindo, y pedimos asimismo, mi Rey, que tú nos hagas reconciliadoras, Señor, que tú nos hagas pacifistas, que tú nos hagas, Señor, componedoras, Señor, para encontrar soluciones y poder encontrar, Señor, armonía y paz para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, para todo lugar donde nosotros, Señor, podamos estar, mi Rey. Que tú me des justicia, Señor, para que yo pueda procurar, Señor, ser imparcial en situaciones que se me pueden llegar a presentar en la vida, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú nos llamas, Señor, a través de tu palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nosotros, mi Rey, queremos ser llamadas donde quiera que vayamos y digan: ellas son hijas de Dios. Ellas traen paz en su corazón. Se les percibe, se les discierne el espíritu de gozo y de amor que trae. Porque esas son características, Señor, de que somos tus hijas, de que te amamos, Señor, y que somos mujeres que anhelamos, Señor, transmitir paz. Anhelamos llevar esa paz que tenemos en nuestro corazón hacia nuestros hijos, hacia nuestros cónyuges, Señor. Deseamos, Señor, que día tras día se nos digan y nos reconozcan, Señor, como hijas tuyas, papaíto lindo. Gracias, Señor, porque tú me llamas hija. Gracias, Señor, porque tú me has cuidado, me has abrazado y me has guiado, Señor. Gracias porque como Padre, Señor, tú eres el mejor. Gracias, papaíto lindo, porque sabemos, Señor, que las promesas que tú nos has dejado en tu palabra se harán vida, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por llamarnos tus hijos, Señor.
Gracias por llamarnos, Señor, herederos de tu gracia, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, porque somos coherederos juntamente contigo, Señor. Gracias, papaíto lindo, y te suplicamos que el Espíritu mismo dé testimonio de lo que nosotros somos como tus hijas, Señor. Gracias, Señor, porque juntamente contigo, Señor, seremos glorificados, Señor, en aquel día. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tuyo, Señor, es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria, hoy por siempre y para siempre. Gracias porque bienaventurado nos has llamado, bienaventurada nos has dicho, Señor, que somos. Gracias, papaíto, y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, podamos tener una conexión más profunda contigo, Señor, y poder conocerte más de cerca. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, quien es Dios y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a ti, papaíto lindo. Gracias, Señor. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.